llegan más tarde. Juan Pablo. Bueno, Rosario, espérate que te encuentro acá en la lista. Rosario. Ahí está, ya te agregué. Bueno, ahora sí. ¿Qué tengo que hacer? Poner a grabar. Quizás apague mi cámara. Ahí fíjate, Rosario, si podés admitir. Ahí hay alguien que quiere entrar. Perfecto. Listo y compartir pantalla. ¿Está grabando? Sí. Está grabando, ¿no? ¿Les avisó a ustedes que graba? Sí. Bravo. Bueno, empecemos nomás. Bueno, hoy vamos a, ya les contamos el jueves, el último jueves que nos vimos, que hoy vamos a compartir los últimos dos teoremas importantes del cálculo vectorial, ¿no? El teorema de Green, ya lo habíamos visto, y vamos a ver hoy teorema de Stokes y de Gauss. Solamente vamos a ver los enunciados, es decir, hipótesis y tesis, no vamos a ver demostración. Bueno, aquí tenemos a los tres, ¿no? El más antiguo es Gauss, ¿no? Acá está George Stokes y Green. El primer teorema que vamos a ver es el de Stokes, así que bueno, les voy a comentar en un ratito algo sobre su vida, ¿no? Sobre George. Pero antes quería hacer un repasito sobre las integrales de superficie, porque en estos teoremas van a aparecer justamente integrales de superficie. Y aprovechen como para preguntar, por si quedaron dudas, que vi que ahí en el foro habían preguntado, aprovechen para preguntar, ¿no? Habíamos definido la integral de superficie de un campo escalar, eso lo hicimos en clases el jueves, y por ejemplo un problema que usamos para introducirlo fue el cálculo de la masa de una lámina, ¿no? Suponiendo conocida la densidad, F en este caso sería la densidad, esta integral nos daría la masa de la lámina S, que está aquí, ¿no? Que es una superficie orientable, es decir, de dos caras. Bien, este es un nuevo objeto, se lee, por más que tenga dos ganchitos como el de este lado, se lee integral de superficie. Fíjense que si F es la densidad superficial, es decir, masa sobre área, cuando lo multiplicamos por área, que este es el diferencial de área de superficie, nos queda un diferencial de masa, por lo tanto está bien, ¿no? Este acumulador de diferenciales de masa nos va a terminar dando la masa. Bueno, y vimos también el jueves cómo se calculaba. Para poder calcularla es necesario parametrizar la superficie, es decir, encontrar esta función vectorial, una función vectorial que a partir de dos parámetros permita describir los puntos que están en S. En este caso, habíamos dicho que la superficie S venía dada por las ternas, donde la primera coordenada del punto la íbamos a obtener a partir de una expresión que vinculara los dos parámetros. Los parámetros se pueden llamar V, ST, XY, lo que ustedes quieran, ¿no? Lo que no los confunda. La segunda coordenada del punto que está en la superficie se va a obtener a partir de una expresión que vincule a U y a B, y la tercera
lo mismo. Estas tres ecuaciones, si las poníamos así todas una debajo de la otra, se llaman ecuaciones paramétricas de la superficie. Y bueno, la clave del cálculo de las integrales de superficie justamente es encontrar esta función. Una vez que encontramos esta función, o sea, la manera de describir los puntos sobre la superficie, pero a partir de la información de dos parámetros, entonces esta integral de superficie se calcula como una integral doble. ¿Sobre quién? Ven que es doble porque aquí ya estamos en el plano cartesiano, ¿no? Una integral doble sobre el dominio donde se van a mover los parámetros, o sea que es importante cuando uno encuentra esta función también encontrar D, y después, o sea, se sustituye X, Y y Z por sus expresiones en función de los parámetros, y el diferencial de área de superficie, habíamos dicho, habrán visto la clase de la semana pasada, que la idea para calcular el área de un diferencial de superficie, sería un parchecito acá, así lo hacemos grande, pero esto deberíamos pensarlo diferencial, es encontrar un plano tangente que ajuste a este parche, un pedacito de plano tangente que ajuste a este parche. Y justamente habíamos logrado ver que si tomamos el vector, la derivada de R respecto de U, multiplicado por delta U, y la derivada parcial de R respecto de B, que nos da un tangente, ¿no? Aquí por delta B, y hacemos el producto vectorial de estos dos vectores, el multiplicar delta U y delta B es como para alargarlo o acortarlo, ajustarlo a que ajuste mejor el parche. Entonces, si hacemos el producto vectorial, recuerden que vectorial, lo anotamos con el piquito, si hacemos el producto vectorial entre estos dos y le calculamos el módulo, tenemos el área del paralelogramo que forman ellos. Eso es una propiedad que ustedes vieron ya en álgebra y geometría analítica. Bueno, entonces el área, esta azul, es exactamente esto que está acá, ¿no? El módulo, esto es módulo se lee porque lo de adentro es un vector, el módulo de este producto vectorial, y el diferencial de área sería diferencial U, diferencial B. ¿Sí? Ahí tenemos todo esto que está acá, todo esto sería, bueno, el módulo es hasta acá, y con esto sería el diferencial de área de superficie. Muy bien, bueno, eso por un lado, ¿no? Entonces, para poder calcular una integral de superficie de un campo escalar, hay que parametrizar, no nos queda otra. A este producto vectorial se lo llama producto vectorial fundamental y recuerden que les pedíamos que fuese distinto del nulo, además de la continuidad de cada una de las funciones, que fuese distinto del nulo para garantizar que no tuviera picos la superficie. Esto en cuanto a la integral de superficie de un campo escalar. Y después habrán visto la integral de superficie de un campo vectorial, ¿no? Suele aparecer mucho en física, integrales de superficie de este estilo. Por eso tienen un nombre especial, se llama flujo. Se puede escribir así o se puede escribir así. No deja de ser una integral de superficie, como hicimos antes. Pasa exactamente lo mismo que pasaba con las integrales de línea. Fíjense, esto, cuando nosotros hacemos este producto escalar, esto termina siendo una f de x y z, como era en la diapositiva anterior, ¿no? Cuando hacemos el producto escalar, tenemos una función escalar. O sea que esta integral de superficie es un caso particular del anterior. Pero bueno, la trabajamos aparte porque, como les dije, lo mismo que pasaba con la integral de línea de campo vectorial. Como aparece tan frecuentemente, entonces la trabajamos aparte.
Se lee, si uno quiere leerlo un poco más cortito y no decir integral de superficie, el campo vectorial F a través de S, se puede leer como flujo. Flujo de F a través de S. ¿Qué es el flujo? Es esta integral. El flujo de un campo a través de una superficie se simboliza con esa integral. Bien, acá en el dibujo tenemos los vectorcitos azules son los vectores normales a la superficie y los vectores rojos representan el campo, algunos representantes del campo F. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando estamos calculando esta integral de superficie? Acumulamos el producto escalar del vector normal a la superficie con el campo vectorial multiplicado por el área diferencial de la superficie. Nos vamos moviendo sobre la superficie y vamos haciendo eso. Esa sería la interpretación geométrica. Fíjense que es muy importante que la superficie sea orientable si vamos a calcular el flujo a través de ella. Es decir, que tenga dos caras, que tenga sentido decir la atravieso en un sentido, ¿no? Habíamos visto que la banda de Moebius no era una superficie con dos caras, o sea que nunca nos va a tocar calcular el flujo a través de una superficie como la banda de Moebius. Bien, a los fines del cálculo podemos hacer lo mismo que hicimos en la diapositiva anterior, pero acá el vector normal, si lo sustituimos por el producto vectorial fundamental sobre su propio módulo, cuando lo multiplicamos por el diferencial de área de superficie, vuelve a aparecer el módulo, así que se cancelan. Por eso es que ustedes verán acá que aquí tenemos el vector normal unitario, el n este es normal unitario a la superficie, y para el cálculo pasamos a una integral doble mediante la parametrización de la superficie. Fíjense que acá reemplazamos el campo por las expresiones paramétricas de x, y z, y después hacemos directamente producto escalar el producto vectorial fundamental. Aquí hay que tener un cuidado. El cuidado es que el sentido de este vector, o sea, nosotros nos van a decir, calcule el flujo a través de esta superficie orientada con este vector n azul que está acá en el dibujo. Y supongamos que yo parametrizo la superficie, pero cuando parametrizo la superficie, la orientación me sale al revés, ¿no? O sea, con los vectores normales hacia abajo. ¿Es grave eso? No, porque yo lo que quiero es un vector normal que apunte hacia arriba. Entonces, si el que obtuve apunta en sentido contrario, lo único que tengo que hacer es poner el opuesto, ¿no? Cambiar el signo de las componentes de este vector. ¿Está? Ese es el único cuidado que hay que tener para que salga todo bien. Si no, lo que van a obtener es el opuesto del resultado que les piden. Bien. Dicho esto, acá, hasta acá más o menos está. Sí. ¿Sí? Bien. Igual, ahora cuando voy a aplicar los dos teoremas, voy a ver dos ejemplos y ahí vamos a calcular integrales. Entonces, por ahí, si tienen preguntas ahí, bárbaro. Aprovechemos. Bien, vamos a ir entonces primero al ver el teorema de Stokes. Stokes, un matemático y físico irlandés que trabajó en varias ramas de la física, pero en especial trabajó en mecánica de fluidos. Y Claude Navier, un ingeniero francés, también matemático, que empezó a trabajar en caminos y puentes, en la Francia de esa época. Y bueno, también muy interesado en los fluidos incompresibles, como el agua, por ejemplo. Primero comenzaron, o sea, ¿cuál era la idea? Ellos querían predecir la ubicación de un objeto que arrojamos a un fluido en movimiento, ¿no? Lo que se quiere siempre, predecir qué va a pasar con eso. Comenzaron trabajando independientemente, comenzaron trabajando con fluidos
más simples, ¿no? Desarrollaron herramientas para poder controlarlos, bueno, hicieron toda una teoría, pudieron tener resultados para casos particulares de fluidos, pero dejaron planteada el siguiente sistema. O sea, el problema cuando se tiene un fluido es el determinar el campo de velocidades de ese fluido. Fíjense que nosotros, como aclaramos, siempre trabajamos con fluidos estacionarios, o sea, no estamos teniendo en cuenta el tiempo. O sea, para nosotros siempre, todo el tiempo, los fluidos se comportan igual, cosa que no es real. Entonces, si uno quiere describir un fluido, basta con encontrar el campo de velocidades, pero acá teniendo en cuenta también el tiempo. ¿Y qué hicieron Stokes y Navier? Ellos hicieron sus estudios matemáticos, desarrollaron un modelo y dijeron que si se resuelve este sistema de ecuaciones diferenciales, miren que están, a ver, no hace falta saber mucho de ecuaciones diferenciales, fíjense que lo que estamos buscando es quién es U, la primera componente de la velocidad, quién es la segunda y quién es la tercera, sabiendo que cumplen con esto. Por ejemplo, que cuando derivo a U respecto de T más U por la derivada de U respecto de X, bueno, construyo todo esto igual a esto, para cada una, fíjense que hay 3 ecuaciones, entonces la pregunta es, ¿cómo encuentro U, B y W? ¿No? Si pudiéramos encontrar las soluciones de este sistema de ecuaciones, cuyas condiciones son derivadas, por eso se llaman ecuaciones diferenciales, y son derivadas parciales, pero bueno, si encontráramos esa solución, tendríamos el control absoluto de todos los fluidos en movimiento de nuestro planeta, ¿no? Eso es lo que dijeron Navier y Stokes. Pero miren lo que ocurre. Lamentablemente, vieron que les comenté al principio sobre los problemas del milenio, que eran como emparentados con aquellos problemas que propuso Hilbert en 1900, aquellos 23 problemas, ¿no? Bueno, miren lo que pasa quién está entre los problemas del milenio que todavía no han podido resolverse. En el año 2000 se propusieron estos 7 problemas, ¿no? El tercero, la hipótesis de Riemann, es el problema que viene de los 23 de Hilbert, el que sobrevivió en esta lista es este. Bueno, las ecuaciones de Navier-Stokes están esperando ser resueltas. Todavía no hay nadie que haya podido encontrar la solución de este sistema de ecuaciones diferenciales a derivadas parciales. Tampoco se sabe si es imposible encontrarlo, ¿no? Porque también en matemática es un gran resultado decir, no busques más, porque es imposible encontrar la solución. Eso estaría bárbaro, porque entonces la humanidad se enfocaría en otro tipo de problemas. Y de estos 7 que fueron propuestos en el año 2000, hay uno solo que fue resuelto, que es la conjetura de Poincaré, y que tiene mucho, cuando ustedes vean los 2 videos, bueno, acá hay un video de este divulgador español, Cabezón, que ya creo que les he compartido videos de él, donde trata de explicar de manera muy simple en qué consistía esa conjetura y también cómo fue resuelto. Y en el libro interactivo les dejé también un video, está bien un poquito más largo, es de 15 minutos, pero es interesante el final porque nos cuenta sobre quién resolvió la conjetura de Poincaré. ¿Y por qué los invito y las invito a verlo? Porque justamente mencionan simplemente conexo, cosas cerrado, acotado, cosas que nosotros hemos ido viendo aquí. No importa si no se entiende la esencia paso a paso del problema, pero bueno, me parecía interesante. Y además me parece interesante también que quien pudo finalmente encontrar una solución al problema, rechazó el $1.000.000, rechazó la medalla Fields. La medalla Fields es una medalla
sería el equivalente al premio Nobel de matemática, pero es en matemática. Vieron que matemática no tiene premio Nobel, no está asignado el premio Nobel a matemática. Está la medalla Fields. Bueno, la rechazó también. Bueno, vean el video por qué, ¿no? Después miren por qué rechazó $1 millón Grigori Perelman. Bien. Bueno, nos vamos con George, entonces. Les presenté a Stokes justamente con esto, porque este problema es muy importante de aplicación, muy importante desde el punto de vista matemático también, ¿no? Vamos entonces al teorema de Stokes. ¿Se acuerdan? Este es el teorema de Green, que ya hemos visto, y esta es su forma vectorial del teorema de Green. En realidad el teorema de Green se plantea para campos bidimensionales, pero dijimos que sí lo podíamos extender, o sea, si lo podíamos mirar en 3 dimensiones al campo, agregándole un 0 en la tercera componente, entonces la tesis del teorema de Green se podía expresar como, o sea, la integral de línea a lo largo de la curva C, orientada, simple, suave a trozos, orientada positivamente, esa integral de línea se podía calcular con la integral doble sobre D de el rotor de F escalar el versor K, ¿no? El versor K, fíjense que es saliente de nuestra pantalla, y si ustedes ponen la mano, el canto de la mano recorriendo la curva C, nos queda el pulgar exactamente apuntando como el versor K, ¿no? O sea, el versor K es normal a esta superficie y es unitario. Entonces, como algo les comenté el jueves, imaginemos que acá viene un viento, esta superficie es de goma, y la inflamos desde atrás, y vamos a obtener ahora una superficie como D, pero lo que pasa es que D es una superficie plana. Si la inflamos desde atrás, vamos a tener una superficie, pero en R3, ¿no? Algo así, ¿está? ¿Les parece que podría quedar algo así? Si ustedes recorren la curva con los dedos, la curva borde de esa superficie es como un sombrero, ¿eh? No es cerrada, puedo poner la cabeza, es como un sombrero. Entonces, si ustedes recorren la curva con los dedos, el vector normal, fíjense que va quedando apuntando, en este caso, en este dibujo, hacia arriba, ¿no? Si hubiéramos recorrido la curva en sentido contrario, el vector normal nos hubiera quedado apuntando hacia abajo, no hay ningún problema, ¿eh? Se puede pensar que la curva induce la orientación de la superficie o que la superficie induce la orientación de la curva. Lo que tiene que ocurrir para que valga la tesis del teorema de Stokes, que es el que vamos a ver ahora, es que tienen que estar concordantes esas dos orientaciones, ¿no? Acá hay dos objetos orientables, la curva y la superficie. Entonces, esos dos objetos no pueden orientarse como quieran. Tienen que orientarse con la regla de la mano derecha. ¿Bien? Eso a tenerlo en cuenta. Entonces, extendemos este mismo resultado que está acá, en lugar de ser una integral doble, ahora va a pasar a ser una integral de superficie. El rotor sigue siendo el rotor, y ahora, en lugar de tomar el versor unitario, K, el versor canónico, vamos a tomar el vector n unitario, normal a la superficie, ¿no? Acá también, acá era normal. Fíjense que es lo mismo, pero trasladado ahora a una superficie en el espacio. Esto que escribí no es el teorema, ¿no? Esto que aparece acá, es la tesis, ¿no? Para que sea el teorema necesitamos las hipótesis, que están en esta diapositiva. A ver qué necesitamos para poder aplicar el teorema de Stokes, si es que lo necesitamos, ¿no? Una superficie suave a trozos, podría ser las caras de un cubo, sin la base, ¿no? Ese sombrero así como si fuera un cubo.
pero sin la base para que pueda poner la cabeza. Entonces, esa es la superficie suave a trozos, orientable. Orientable quiere decir eso, ¿no? Que no era la cinta de Moebius, que puedo definir un campo de vectores normales que apunten hacia arriba, por ejemplo, en este caso, y un campo continuo de vectores normales que apunte hacia abajo. C, la curva del borde del sombrero, suave a trozos, simple, cerrada, con orientación positiva. ¿Qué quiere decir con orientación positiva en este contexto? Es lo que dijimos recién. Inducida por la superficie orientable. O sea, si este es el N, entonces la superficie tiene que estar orientada como con el pulgar, ¿no? Ustedes sigan la curva C y el pulgar orienta la superficie. A eso nos referimos con orientación positiva. Quiere decir que concuerdan la orientación de la superficie con la orientación de la curva. Bueno, al campo le vamos a pedir lo que le pedimos siempre, ¿no? Componentes con derivadas parciales primeras continuas en alguna región que contenga a todos, como para no tener problemas con las derivadas parciales. Entonces, vale la tesis. La integral de línea, que si estamos en el contexto de los fluidos, acá podríamos estar en el contexto de un fluido tridimensional, ¿no? Podemos querer calcular esa circulación en un fluido tridimensional. Bueno, la circulación se puede obtener como la integral de superficie del rotor. O si quieren también se puede leer esto, teniendo en cuenta lo que charlamos recién, como el flujo del rotor. El flujo del rotor a través de la superficie es igual a esta integral de línea, que también, si quieren, le pueden agregar el circulito de cerrado, porque la curva es cerrada. Bueno, n es el vector unitario normal, eso como toda definición. Reitero, y que quede acá escrito, que n y la curva, la superficie y la curva tienen que estar orientadas de manera de concordar. Y acá sería, si uno quiere leerlo en términos de flujo, la circulación a lo largo de C es igual al flujo del rotor del campo a través de la superficie S. Bien, lo que vamos a hacer ahora es un ejemplo, ¿no? Vamos a ver que es válida la tesis del teorema de Stokes, de paso repasamos las hipótesis también. Es decir, en un ejemplo vamos a calcular esta integral, y vamos a ver que dan lo mismo. ¿Hasta acá todo bien? Sí. Perfecto. Miren el ejemplo. Creo que sí, se lo robé también al libro. Comprueba el teorema de Stokes. Cuando en un ejercicio nos piden comprobar el teorema de Stokes, en realidad lo que nos están pidiendo es que en el ejemplo veamos que se verifican las hipótesis y que veamos que se verifica la tesis. Comprueba el teorema de Stokes para el campo. Este es el campo vectorial. Buenísimo. Tiene derivadas parciales de todo orden, sus componentes. La superficie, fíjense cuál es. Es la parte del elipsoide de ecuación, esta que está acá, 2x² más 2y² más z² igual a 1, que está por encima del plano de ecuación z igual a raíz de 1/2. Orientada, ven que nos dice cómo tiene que estar orientada la superficie, en el sentido del semieje positivo de z. Entonces, tenemos que la superficie va a ser esta. Vamos a considerar ese sombrerito. ¿Sí? Esa va a ser la superficie. Quiere que esté orientada hacia arriba, ¿no? Porque dice en el sentido del semieje positivo de las zetas. O sea, quiere que nuestro normal, el normal que pongamos nosotros en la integral, apunte hacia arriba. Bien, ¿no? Esta es S. Y la C, para que N termine siendo orientado hacia arriba, pongan el pulgar donde está el N, cierren los dedos y van a ver que C naturalmente se orienta
como en el dibujo. Bien, entonces con esas consideraciones vamos a calcular la superficie. Bueno, la superficie es suave, la curva cumple con las hipótesis, ¿no? Ahora veremos, es una circunferencia la curva, ¿no? Bien, vamos a hacer el cálculo de esta integral de línea y el cálculo de esta integral de superficie y ver que nos da lo mismo. Primero, vamos a calcular la integral de línea. Para calcular la integral de línea, ¿qué tengo que hacer? Primero, parametrizo la curva, ¿no? Esta curva, creo que no, les va a resultar, fíjense que z vale 1 sobre raíz de 2, o sea que si ponemos eso acá en esta ecuación, a ver, me pueden ir haciendo 2x cuadrado más 2y cuadrado más z cuadrado igual a 1, ese es el elipsoide. Y tengo que hacer la intersección, para obtener la curva C, con este plano. Bueno, entonces, ¿qué hago? Sustituyo aquí, y entonces la curva C va a estar en este plano, y a ver, fíjense que acá va a quedar un medio, paso para el otro lado, me queda un medio, y después divido todo por 2. Voy muy rápido. O sea que es una circunferencia de radio 1/2, centrada en el origen, centrada en el 0, 0, 1 sobre raíz de 2. 0, 0, 1 sobre raíz de 2. Esto correspondería, en realidad, en el espacio, ¿esto qué es? Un cilindro de radio 1/2. O sea que lo que estamos haciendo cuando estamos escribiendo este nuevo sistema es decir, bueno, la curva está metida en este cilindro de radio 1/2 con z igual a 1 sobre raíz de 2. Bueno, la cuestión, ¿es fácil parametrizar esta curva? Para poder calcular la integral de línea tengo que parametrizar esta curva, la intersección de estas dos superficies. Y creo que sí, ¿no? Estas estarán vinculadas. Esto es un medio coseno de t, un medio seno de t, al estar en el cilindro, y 1 sobre raíz de 2. Con t entre 0 y 2pi. Bien, lo único que nos quedaría chequear, aunque no es grave, si no ocurre, es si esta parametrización recorre la curva como queremos. Y, bueno, chequeamos en 2 puntos si quieren, o ya se dan cuenta, ¿no? Si ustedes proyectan esto acá abajo, queda recorrida así. Por ejemplo, para t igual a 0, ¿qué nos queda? El 1/2, 0, o sea, sería este puntito que está acá, 1/2, 0, 1 sobre raíz de 2, y para t igual a pi sobre 2, nos queda 0, 1/2, 1 sobre raíz de 2, o sea que está acá arriba del eje y, ¿no? O sea que efectivamente está yendo para allá. Bueno, genial, ya tengo la parametrización, que es lo más difícil, ¿no? Para calcular la integral de línea, tengo que parametrizar la curva, está recorrida como queremos, y bueno, entonces lo único, ahí está. Entonces, esa integral de línea, que como les dije, si quieren le ponen el circulito como para enfatizar más que la curva es cerrada, pero si no lo ponen está bien también. Nos queda la integral entre 0 y 2pi del campo evaluado en la parametrización. El campo era menos 3i, 3x, z a la cuarta, menos 3i. ¿Van bien? ¿Vamos bien con esto? Esto es fácil, ¿no? Esto sería el x, esto sería el y de los puntos de la curva, y este el z. Entonces, donde dice y, x y z, reemplazamos por estas expresiones. Ahí están.
Y después hay que hacer producto escalar con el vector derivada. Es menos un medio seno de t, acá está, un medio coseno de t, 0. Bueno, hacen el cálculo, el producto escalar, hacemos las cuentitas y nos da 3 medios pi. ¿Sí? Bien, ¿qué vamos a hacer en la siguiente diapositiva? Vamos a calcular esta integral de superficie. Ya nos vamos a concentrar ahora en el sombrerito, en la parte de arriba, en esto, ¿no? Vamos allí. Vamos a calcular esto que está acá. ¿Qué es lo que hay que hacer para poder calcular la integral de superficie del rotor escalar n? Bueno, primero calculemos el rotor del campo, ¿sí? Algo fácil. Espero que recuerden cómo se calculaba el rotor, ¿no? El rotor era el nabla. El nabla era eso que habíamos, ese operador que habíamos definido. Y bueno, si queremos encontrar el rotor del campo, lo que habría que hacer es el nabla vectorial, producto vectorial, el campo, ¿no? Formalmente. Y en realidad al multiplicar lo que hacemos es aplicar el operador. Bien, si hay dudas sobre eso, hago todas las cuentitas, ¿eh? No duden en preguntar. Bien, este era el campo. Si nosotros calculamos el rotor a ese campo, nos queda este vector. El rotor del campo vectorial es un nuevo campo vectorial, que en este caso es constante, ¿sí? Justo, una casualidad. Para todos los puntos X y Z del espacio, para toda terna, siempre le corresponde el mismo vector, el rotor. Bueno, parametrizamos la superficie y acá, fíjense qué hice para parametrizar esta superficie. Les quiero hacer una aclaración o una sugerencia. Se podría parametrizar de otra manera también, ahora si quieren me pueden decir alguna otra manera. Pero cuando estamos ahí complicados que no podemos saber, a ver cómo hago para parametrizar, recuerden que si detectamos que una superficie que yo quiero describir, ¿no? Y detecto que la superficie la puedo expresar de manera explícita, por ejemplo, en este caso, z igual a f de xy, ¿no? Supongamos que yo veo a la superficie como la gráfica de una función de x e y. Bueno, entonces, una manera rápida de poder encontrar una parametrización es tomar las variables independientes como parámetros. Entonces, diríamos x, porque yo lo que es el objetivo final es describir cada punto de la superficie en función de dos parámetros. Bueno, entonces yo digo, el punto en la superficie va a tener primera coordenada x, segunda coordenada y la tercera coordenada es f de xy. ¿Dónde se va a mover xy? Y xy se va a mover en el dominio de f, y de la f chiquita. ¿Y cómo lo veo gráficamente al dominio de f? Bueno, lo veo proyectando. Que a lo mejor eso se dificultó un poco en el mini test a quienes les había tocado un triangulito, un pedacito, una porción de plano. A lo mejor se les dificultó ahí, pero si ustedes lo piensan, pueden verlo como la gráfica de alguna función, ¿no? Si proyectamos la superficie sobre el plano, miren qué puse, nadie me dijo nada. Estarán al aire todavía, sí. Ahí, ¿no?
Si ustedes proyectan la superficie que viene dada por la ecuación explícita sobre el plano que contiene a las variables independientes, justo lo que queda acá abajo, esto es el dominio de F. O sea que el X e Y se tienen que mover ahí. No importa, ahora, como verán ahora en la diapositiva, no importa si está bien descrito en este momento, en el momento de la parametrización de la superficie, no importa tanto que esté descrito bien el D, pero sí que lo tengan en claro quién es, ¿no? Por ejemplo, a ver, si hubiéramos tenido, voy a borrar acá. Ahí. Por ejemplo, si hubiéramos tenido una superficie que hubiese sido así. No sé si se entiende, no soy buena dibujante, ¿eh? No sé si se entiende. ¿Sí? Esta superficie la podría ver como una ecuación explícita, como esta ecuación asociada a esta ecuación explícita, ¿no? Si es que yo la veo como la gráfica de una función de x y z. Bueno, y entonces, ¿cuál hubiera sido una posible función vectorial para ella? Bueno, que x sea x, que y sea g de xz y que z sea z. ¿Y dónde se van a mover para poder describir toda la superficie del x y el z? Y bueno, ¿qué tengo que hacer? Proyecto la superficie sobre el plano xz y bueno, y acá me quedará el dominio D. Entonces x y z se moverán en D. Esta funciona para superficies a las cuales les puedo asociar una ecuación explícita, o sea, puedo despejar una de las variables en función de la otra. Eso quiere decir explícito. Si no, bueno, qué sé yo, si fuera una esfera completa, por ejemplo, ya habíamos visto que los parámetros θ y φ funcionan para describirlo. Bueno, en este caso, en este ejemplo, para parametrizar este sombrerito, yo usé eso. Usé el hecho de que este sombrerito lo puedo ver como la gráfica de una función de dos variables. Entonces, ¿qué hice? Fíjense aquí. Despejé de la ecuación del elipsoide z. ¿No? A ver, miremos el elipsoide. Esperen, voy a ir para atrás. El elipsoide, 2x cuadrado más 2y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Entonces despejé z de acá. Y me quedé con la raíz positiva. ¿Por qué? Porque el sombrerito está en el espacio sobre el plano xy. Z igual a 1 menos 2x cuadrado menos 2y cuadrado. Bueno, entonces usé esa táctica. X igual a X, Y igual a Y, Z igual a lo que despejé de la ecuación. Donde X e Y, ahora, si ustedes proyectan este sombrerito sobre el plano XY, les va a quedar, creo que pueden aceptar, y si no, bueno, ya lo tenemos por la curva, ¿no? Ya sabíamos la ecuación de esta circunferencia. Va a quedar este disco, completito, ¿no? El disco de radio 1/2. Bueno, listo, ya tengo todo, ¿no? Para poder calcular la integral de superficie. Entonces, ¿qué necesito hacer? Sustituir el rotor, lo voy a hacer, lo voy a escribir antes de que aparezca ahí, ¿no? Deberíamos calcular esto. La n diferencial S. Entonces, esto sería la integral doble sobre D, donde D es esto, del rotor, el rotor es el 0,06, escalar
el producto vectorial fundamental, si es que que sería esto, ¿no? Tengo que hacer la derivada de R respecto de X y hacer el producto vectorial con la derivada de R respecto de Y. Todo esto después de diferencial X, diferencial Y. Bien, esto siempre y cuando este vector apunte como el n este del dibujo. Si este no hubiera apuntado así, pongo un signo, le pongo el opuesto acá, ¿no? O sea, lo que tienen que chequear es que efectivamente esta parametrización, la parametrización que usen para el cálculo, oriente a la superficie como queremos. Bien, acá fíjense que está hecha, ya está hecha la cuenta, después ustedes chequen, y miren cómo quedó el vector. Este vector normal, para cada xy nos va dando el vector normal, ¿no? Para cada xy tenemos el punto xy, raíz de 1 menos 2x cuadrado menos 2y cuadrado, y el vector asociado a ese punto va a ser el correspondiente, pero tiene su tercera componente 1, así que efectivamente va a apuntar hacia arriba. No hay que hacer ninguna corrección acá. Bien. Acá, bueno, justo estos dos daban 0, o sea que no hay que hacer mucha cuenta, ¿no? Primera por primera, más segunda por segunda, más 6. Y también, ¿qué nos queda? La integral, tampoco hay que hacer mucha cuenta con la integral doble, ¿no? Porque nos queda la integral doble sobre D de 6, diferencial de área, o diferencial X, diferencial Y. Y acá lo que usamos no fue hacer ninguna cuenta, sino directamente interpretar esta integral doble. Esta integral doble, ¿se acuerdan qué daba? La integral doble de 1. El área sí. El área del disco, claro. Y es fácil sacar el área del disco, ¿no? 6 pi por radio al cuadrado. Radio era 1/2. ¿Está? Profe, si no tenés que establecer los extremos de integración, ¿no? Claro, si no hay que calcular la integral doble como hicimos en la unidad 2. Que Claro, acá podés usarlo del tipo 1 y tipo 2. podés usar tipo 1, tipo 2. ¿A alguno se le ocurre alguna otra manera un poquito más corta? O coordenadas, cambiar de coordenadas. Cambiar de coordenadas, claro. En el cálculo, cambiar de coordenadas a polares, ¿no? En el cálculo. ¿A alguno se le podría ocurrir alguna otra manera de parametrizar? ¿Podríamos haber usado polares para parametrizar? La superficie, ¿no? O Sí. sea, sí, bien. Fíjense acá, porque no sé por qué acá empieza a haber, hay como un ruido que aparece, ¿no? Con las integrales. O sea, nosotros acá aplicamos la definición del cálculo de la integral de superficie, parametrizamos de esta manera, llegamos a una integral doble en x e y, en general, ¿no? Digo, aparece en x e y. Entonces, una vez que estoy en esa integral doble, decido cómo la calculo. O mirándola a la región como de tipo 1 o de tipo 2, o transformando las coordenadas. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad, como dijo ahí alguien, es tomar, en lugar de parametrizar a S así, vamos a parametrizarla usando, es una o la otra, no es que hay que hacer todo, pero está bueno acá, ya que estamos aprendiendo, calcularlo. Fíjense, acá vamos a ponerle R sub 1, otra parametrización, y consideramos las R y θ las coordenadas polares. Entonces, a ver, ¿cómo nos hubiera quedado? Acá, R coseno de θ, R seno de θ, y si nosotros reemplazamos acá R coseno de θ, R seno de θ, le pongo 1 menos 2, R coseno de θ al cuadrado, menos dos R seno de θ al cuadrado.
Obvio que se puede achicar eso, ¿no? Lo de acá adentro. ¿Cuánto nos queda? Menos 2r cuadrado, ¿no? Hacemos r cuadrado, distribuimos los cuadrados, sacamos factor común r cuadrado y nos queda coseno cuadrado más seno cuadrado, eso nos da 1. ¿Y dónde se van a mover r y tita? R. R entre 0 y un medio, ¿no? Sí. Perfecto. Y tita entre 0 y 2pi. Perfecto. Ven que acá, por ahí, si comparamos las leyes, alguien podría decir, esta es más fácil. Bueno, sí, es más fácil, pero el dominio de integración quedó, por decirlo de alguna manera, un poquito más complicado. Tampoco era nada complicado, ¿no? Y acá la ley es más complicada, pero el dominio quedó lindo, quedó un rectángulo. Entonces, pueden usar esto y después, claro, habría que calcular el producto vectorial fundamental para poder, primero el R, el producto vectorial fundamental para poder sustituir en la integral y sale directamente. No hay que hacer, va a salir directamente, no hay que hacer ninguna transformación de polares, ni poner jacobiano, ni nada. Si se toman el trabajo de hacer las integrales, las dos posibilidades, van a ver que el jacobiano surge solo cuando consideramos las coordenadas polares. No hay que agregar absolutamente nada. Ustedes siempre respeten la forma de evaluar una integral de superficie, ¿no? Paso a una doble, primero parametrizo, y ya no cambio más de caballo. ¿Vieron que si uno cambia de caballo cuando se cruza el río? Hay un dicho que dice que no hay que cambiar de caballo cuando estamos cruzando el río. Entonces ustedes eligen una parametrización y ya está. Se atan a esa parametrización. Evalúan el campo en la parametrización, hacen el producto escalar con el vector fundamental y diferencial U, diferencial B. Pero, profe, vos decís que si pasamos a polares, cuando hagamos la integral, no hay que agregar el jacobiano, entonces. No, yo dije esto. Si trabajamos en XY, que estamos con esta parametrización, con la que hicimos al principio, quizás haya que transformar a la hora de calcular la integral doble diferencial X, diferencial Y, quizás necesite hacer la transformación a coordenadas polares. En ese caso hay que poner jacobiano, porque estoy haciendo una sustitución. Si, punto aparte, si decido tomar de entrada a las coordenadas polares como parámetros, no tengo que hacer nada. Simplemente respetar esto y vas a ver que solo surge. Por eso está bueno hacerlo, plantearlo y ver dónde plantear. Plantear estas dos opciones, como para que se den cuenta bien dónde aparecería, si tuviera, en este caso no vamos a hacer ningún cálculo porque ya era el área, ¿no? Pero si tuviera que aparecer el jacobiano, en este momento sería. Pero eso es cuando yo paso de XY, cuando tengo algo planteado en XY y lo transformo a R tita. Es un problema de la integral doble, no es un problema de la parametrización. Bien, vamos a seguir con eso. Pero bueno, acá ven, tenemos dos opciones. O tomo como parámetros a X e Y, o tomo como parámetros a R y tita. En ambas opciones, que son disjuntas, llego a lo mismo, 3 medios pi. Muy bien, que era lo mismo que nos había dado la integral de línea, ¿no? La integral de línea también nos había dado 3 medios pi. Así que, acumular el producto escalar del rotor, atenti, del rotor, cuando me muevo sobre la superficie, el producto escalar del rotor con el vector normal,
es lo mismo que acumular la componente tangencial del campo cuando me muevo sobre la curva. Eso es lo que dice matemáticamente esa igualdad. Bien. Hasta acá vamos. Fíjense que lo curioso de este teorema, es que si la curva, el borde del sombrero, es siempre la misma, como en estas figuras, acá tenemos una semiesfera hueca, ¿no? Son sombreros, o sea, son superficies, yo puedo meter la cabeza ahí. Bueno, y pensemos que es un sombrero deformado. Esto es un paraboloide, pero tiene como borde la circunferencia de radio 1, y esta es una porción plana y tiene como borde también la circunferencia de radio 1, todos orientados de la misma manera. Si ustedes toman los dedos, usan los dedos y apuntan, fíjense que las superficies están todas orientadas de manera concordante con la orientación de la curva. ¿Cuánto les parece que va a dar este flujo, el flujo del rotor a través de estas superficies, del mismo campo, ¿no? Con un campo con las mismas propiedades? Y nosotros supongamos que tenemos que calcular esta integral sobre S1 es esta, sobre S2 y sobre S3, esos tres valores. ¿Cómo serán entre sí esos tres flujos? Iguales. Claro, son iguales, ¿por qué? Porque el teorema de Stokes me dice que esos flujos son iguales a esta integral de línea. Y si la curva borde del sombrero es la misma, entonces no importa que ponga arriba, o sea, sí, que digamos que cumpla con las hipótesis, pero no importa la forma que tenga esa superficie, el valor del flujo va a ser el mismo. Muchas veces nos tocan calcular flujos a través de superficies que son feas, entonces nosotros podemos tomar como argumento, decir esto: bueno, no voy a tomar esta superficie fea, me voy a tomar esta, por ejemplo, que me es más fácil para parametrizar. Total sé, gracias al teorema de Stokes, que esos flujos van a ser todos iguales. ¿Sí? Eso a tener en cuenta, porque por ahí puede facilitar algún cálculo. Muy bien. Hasta acá el teorema de Stokes. Entonces, el teorema de Stokes vincula una integral de línea con una integral de superficie. Recuerden que se puede visualizar bastante bien como una extensión, como si sopláramos, ¿no?, la superficie del teorema de Green. Bien. Y ahora, para presentarles el teorema de Gauss, ojo que no digo que históricamente haya sido así, esto es una forma de presentarles a los teoremas, pero estos teoremas fueron resultados independientes uno de los otros. Después, bueno, encima con notaciones distintas, contextos distintos. Después, cuando se unifican las teorías, se visualiza que en realidad el teorema de Stokes y de Gauss pueden pensarse como generalizaciones de las formas vectoriales del teorema de Green. Bueno, teníamos, ¿se acuerdan que habíamos definido en el contexto de los fluidos el flujo a lo largo y el flujo a través, ¿no?, de una curva? Flujo a través de una curva cerrada. El flujo a través de una curva cerrada era esta integral de línea, o sea, era el acumulado de las componentes, de la componente normal del campo cuando nos movemos sobre la curva. Y nos daba información de cuánto fluido estaba, o sea, la cantidad neta de fluido que atravesaba esta región D. Si era positivo, quería decir que salía más de lo que entraba; si era negativo, entraba más de lo que salía. Bien, y cuando vimos las formas vectoriales del teorema de Green, vimos que esta integral de línea se puede calcular, como ya sabemos, parametrizando la curva y tomando el vector normal, como también contamos.
que se podía hacer, pero también hay un atajo, ¿no?, que nos proporciona el teorema de Green y nos dice que esta integral de línea se puede calcular como la integral doble de la divergencia del campo. No está de más recordar la definición de divergencia para el campo para este campo de dos componentes, ¿no?, porque estaba planteado en el plano. Después, para poder visualizarlo en el espacio, lo que hacíamos era agregarle una tercera componente cero. Y que en términos del Nabla, la divergencia también podía expresarse como una operación entre vectores entre comillas, ¿no? Porque el Nabla era este vectorcito que en realidad es un operador. Los operadores se aplican, no se multiplican, se aplican. Es un operador. Y si hacemos el producto escalar entre el operador Nabla y el campo de componentes P, Q, supongamos que estamos en el espacio R, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Primera por, comillas, primera por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera. En realidad es aplico, ¿no? Ese por es lo aplico. Entonces, ¿qué quedaría? La derivada de P respecto de X, más la derivada de Q respecto de Y, más la derivada de R respecto de Z, ¿no? Esta es una forma más sintética, ¿no? Gradiente escalar F, ¿sí? Es una forma más sintética de simbolizar la divergencia, que se usa mucho en física. Bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es extender este teorema, esta forma vectorial, la forma vectorial, forma normal del teorema de Green, ahora a 3 dimensiones. Pero en lugar de hacer como hicimos antes, que soplábamos la lámina, lo que vamos a hacer es aumentarle la dimensión a las integrales. Entonces, esta integral de línea va a pasar a ser una integral de superficie. Te agrego ganchos, sería, hablando mal y pronto. Agrego un ganchito acá y agrego un gancho aquí. Entonces, la integral de línea se va a transformar en una de superficie, por lo tanto esto va a ser un flujo, y la integral doble se va a transformar en una triple. Esa es la tesis del teorema de Gauss o de la divergencia. Algo a recalcar, el teorema de Gauss o de la divergencia se aplica a superficies, o sea, necesito una superficie que es la cáscara de un sólido. ¿Ah? Tenemos un sólido que tiene su cáscara, su frontera, una superficie. Esa superficie es cerrada, o sea que no estaría mal si uno le agrega un circulito ahí a esa integral de superficie. Entonces, fíjense que aquí es el flujo del campo vectorial a través de la superficie, se puede leer así, ¿no? El flujo del campo vectorial a través de la superficie es igual a la integral triple de la divergencia del campo. ¿Cuándo puede ser de utilidad este teorema? Bueno, fíjense que si nosotros tenemos que calcular el flujo a través de esta superficie que es cerrada, si lo hacemos sin el teorema, tendríamos que parametrizar esta superficie, calcular la integral de superficie, el flujo. Después parametrizar esta, calcular el flujo, parametrizar la de abajo, la de atrás, la de este costado. O sea, tendría que hacer 6 integrales de superficie. Mientras que si uso el teorema de Gauss, sé que la suma de esas 6 integrales de superficie va a ser lo mismo que calcular la integral triple. Así que a desempolvar la integral triple que había quedado allá en la unidad 2. Bien, esa sería la tesis. Veamos sus hipótesis. Es una región sólida simple. Simple quiere decir de tipo 1, tipo 2 y tipo 3 simultáneamente.
como esta que está acá. S, la superficie frontera de E, su cáscara, con orientación hacia afuera. O sea, para que valga esta igualdad, para que valga la tesis, la superficie cerrada tiene que tener orientación hacia afuera. Y eso es, o sea, no hay duda de eso, ¿no? Porque si la superficie es orientable y es cerrada, o los normales apuntan todos hacia afuera o los normales apuntan todos hacia adentro. Bueno, en este caso, para que valga la tesis, los normales hacia afuera, los normales unitarios. F con las hipótesis que le pedimos siempre, y entonces, bueno, vale la tesis. Vamos a hacer lo mismo que hicimos recién. La vamos a aplicar vamos a ver en un caso particular, vamos a aplicar el teorema y vamos a calcular esas dos integrales y ver que da lo mismo. Muy bien. Bueno, miremos este ejemplo. Dice que verifiquemos completamente la tesis. Bueno, pero también las hipótesis, ¿no? El campo es buenísimo. 0, 0, 2 más z cuadrado. Está representado acá con los vectorcitos azules. Y S es la superficie cerrada, orientada positivamente, formada por la unión de esta semiesfera, con z mayor o igual que 0, y este disco. ¿Ven que es un disco? Con z igual a 0. Acá los puse como distinto en el dibujo como para que se vea, se pueda visualizar un poco, ¿no? Pero en realidad esto es cerradito. O sea, el disco está pintado de amarillo, debería haber pintado de amarillo también la semiesfera, pero si hacía todo eso como que no se veía bien el disco, ¿no? Entonces, a ver si nos ponemos de acuerdo. Es la semiesfera unión el disco. Está cerradito. ¿Mm? Bien, tenemos que, antes de arrancar, orientemos a esa superficie, ¿no? La parte de la semiesfera va a estar apuntando hacia arriba y el disco tiene que estar apuntando hacia abajo para que toda la superficie cerrada esté orientada positivamente, o sea, con el normal unitario hacia afuera. Muy bien. Bueno, vamos a calcular esas dos integrales, ¿no? Calculemos la integral sobre S. Fíjense que S es S1 unión S2, ¿no? Está formada por las dos. Entonces, no nos va a quedar otra que partir la integral sobre S, la integral del flujo de F a través de la superficie S, lo vamos a calcular haciendo el flujo a través de S1 más el flujo a través de S2. Bien, S1 es la parte de la esfera. Ahora, ¿qué tengo que hacer para calcular estas dos integrales? Parametrizar las dos superficies, ¿no? Bueno, parametricemos S1. Como es parte de, esto lo hicimos en clase el otro jueves. Como es parte de una esfera de radio 2, podemos usar las coordenadas esféricas, θ y φ como parámetros. El ρ vale 2, porque es una semiesfera de radio 2, ρ es 2, y acá tenemos, bueno, x era coseno de θ seno de φ, y seno de θ seno de φ, y z 2 coseno de φ. Como queremos solamente esta porción de superficie, creo que estarán de acuerdo que θ va de 0 a 2π y φ de 0 a pi sobre 2. Φ de 0 a pi sobre 2. Presten atención, quienes en el mini test tuvieron una porción de esfera, de semiesfera, hubo varios errores con θ, ¿no? Con el intervalo de variación de θ. Así que presten atención, después revisen ahí las correcciones. Bueno, lo más difícil ya está, ¿no? Lo más difícil es encontrar la parametrización. Ahora aplicamos la forma de cálculo de la integral de superficie. Acá fíjense que hice el producto vectorial fundamental. ¿Hacia dónde apunta este producto vectorial fundamental? Que es un normal a la superficie, pero no unitario, ¿no? No necesitamos hacerlo unitario. Podemos tomar algún ejemplo.
por ejemplo, phi igual a pi sobre 2 y θ igual a 0. No, ese no me sirve porque me va a dar, no, pi sobre 4 quería decir. Phi igual a pi sobre 4 y θ igual a 0 o pi sobre 4, lo que quieran, pero se dan cuenta que esta componente es negativa, ¿no? Aparte con phi acá, esto nos va a dar negativo. Así que este no nos va a servir, vamos a tomar el opuesto. Este es el momento donde hay que parar un poquito, mirar el dibujo y decidir si sirve el producto vectorial fundamental que encontramos o no. Muy bien, miren acá. Entonces, la integral de superficie o flujo de f a través de S1 va a ser la integral doble, acá ya están planteadas las iteradas, acá está el campo evaluado, fíjense que z es 2 coseno de phi, el campo era 2 más z cuadrado, así que acá es 2 más 4 coseno cuadrado de phi. Hay que hacer el producto escalar y ven que yo tomé el opuesto de lo que estaba acá arriba. Profe, cada vez que Sí. tengamos que encontrar el opuesto, ¿lo ponemos así directamente como en este ejemplo o hay que calcularlo como se hacía en álgebra y geometría para justificarlo? No, directo, el opuesto de un vector, ¿cómo se obtiene? Yo me acuerdo que había una fórmula que era como que se cambiaba de lugar. Por ejemplo, si yo tenías U1 y U2, creo que te quedaba menos U2 y U1. Ah, no. El opuesto, lo que ya te digo lo que vos decís. El opuesto, si el vector tiene 2 componentes, lo mismo para 3. Si el vector tiene 3 componentes, el opuesto de U es el opuesto de la primera componente y el opuesto de la segunda. O sea, es un vector que sumado al anterior me da el vector nulo, ¿no? En mi parametrización, a mí me dieron todos así para abajo. Entonces, yo quiero al revés, ¿no? No importa que no sea de módulo 1. El opuesto es poniendo opuestas las componentes. Entonces, por ejemplo, si el vector U es el 1 menos 2, el opuesto de U, ¿quién sería? Menos 1 y 2. Exacto. ¿Por qué? Porque sumado, si yo sumo, que se sumaba componente a componente, me da el vector nulo. Lo que vos decías, o sea que yo directamente pongo el opuesto. El opuesto es el Claro, opuesto de está, cada sí. componente. Lo que vos Ok. decías era cómo obtengo un vector perpendicular, Ah, quizás. está bien. Sí, sí, creo que se me Sí, mezcló. se te Pero mezcló. Sí, eso era cambiar esto es aparte funciona solamente en R2, ¿no? En B2. Cambio las componentes de lugar y le cambio el signo a una. ¿Tá? Pero nosotros acá lo que queremos es el opuesto, porque queremos que esté orientada hacia afuera, así, ¿no? O sea, según esto, eh, como les dije, está bueno hacerse un bosquejo de la superficie y la orientación, bosquejito, no importa que no sea un gran dibujo, cosa de que ustedes ya estén advertidos de que ahí hay que mirar, acá hay que parar un ratito y signo de mucha atención. Si sirve, lo uso tal cual está, y si no, uso lo opuesto. Muy bien. No es apto para ansiosas o ansiosos estos ejercicios. Despacito. ¿Sí? Más vale hacer 3 ejercicios bien a conciencia que 10 y sin entender bien qué estamos haciendo. Entonces acá hay que hacer el producto escalar, no queda difícil, fíjense que acá estas dos componentes son ceros, tiki tiki, hacemos cuentas, 16 pi. Bueno, o sea, esta integral, la primera integral, nos dio 16 pi. Y está bien que nos dé positivo, ¿cierto? Por lo menos también, eso también lo podemos chequear. Fíjense, el campo está representado acá con las flechitas azules. Estamos haciendo el producto escalar entre las flechitas azules y los normales que apuntan hacia arriba. Y eso lo acumulamos. Y bueno, más o menos vemos que tienen un ángulo agudo. Así que está bien que nos dé positivo. Muy bien, vamos por el disco amarillo, la superficie S2. Miren qué decidí yo aquí tomar.
para parametrizar el disco. Dije, bueno, o sea, lo pensé como una explícita, ¿no? Al plano z igual a 0, ya está explícita. Entonces dije que x sea x, que y sea y, que z sea 0. Y que x e y se muevan en este disco, ¿no? Que lo escribí así, pero también podría haber dibujado, como hice antes. Basta con eso, es para como una ayuda. Podría haber dicho que x e y se muevan acá, le pongo una letra a esto, y esto no lo pongo, y digo con x, y perteneciente a D. También está perfecto eso. Total, después lo van a tener que describir a la hora del cálculo. Alguien podría decir, ay no, ¿cómo hiciste eso? La verdad que ahora lo pienso también, pero como ya había usado acá tita y phi, quise tomar x e y como para ver otra opción. ¿Pero a alguien se le ocurre alguna otra forma de parametrizar el disco amarillo? Con polares, por ejemplo, se podría haber parametrizado, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Podría haber tomado acá R3, R tita, R coseno de tita, R seno de tita, 0, y con R entre 0 y 2, y tita entre 0 y 2 pi. También válida totalmente. Acá, bueno, lo saco porque sigo, ¿no? Yo me quedé ahí con X e Y. Hice el producto, fíjense, el producto vectorial fundamental, recuerden que el producto vectorial no es conmutativo. Entonces, por las dudas, va primero la derivada parcial respecto del primer parámetro y segundo la derivada parcial respecto del segundo parámetro. Hay que respetar ese orden. Bien, cuando hacemos el producto, se darán cuenta, ¿no? Acá no hay mucho para hacer. Si derivamos respecto de x da el 1, 0, 0, hacemos el producto vectorial del 1, 0, 0 con el 0, 1, 0 nos da el 0, 0, 1. Y me voy otra vez a mi dibujo y me doy cuenta que no me da como yo quiero, ¿no? Porque yo quiero este para abajo. Bueno, no hay problema, tomamos el opuesto. ¿Ven? Cuando voy a hacer el cálculo de la integral sobre S2, acá tengo el campo evaluado en la parametrización, como z es 0, me queda solamente el 002, fíjense acá, 002, y en lugar de tomar el producto vectorial fundamental que nos dio, tomó el opuesto, porque yo quiero que esté orientada hacia abajo, la tapita de abajo, ¿no? El disco ese quiero orientado hacia abajo. Bueno, hacemos la cuenta, fácil porque queda el área del disco por pi, ¿no? Y nos queda menos 8 pi. Así que teníamos, esto nos daba 16 pi, esto nos da menos 8 pi, y está bien que me dé negativo, y recontra bien, ¿no? Porque no sé si alcanzan a ver, pero ahí están los vectorcitos azules, ¿no? Son todos los vectorcitos 002 sobre el plano XY. Y si le estoy haciendo el producto escalar a esos vectores con uno que apunta hacia abajo, obvio me va a dar negativo. Bueno, entonces, 16pi menos 8pi, el resultado final, el flujo a través de la superficie cerrada es 8pi. Presten atención las cuentas que tuvimos que hacer, ¿no? Parametrizamos dos superficies, bueno, no son difíciles, pero lleva su tiempito. ¿Qué dice el teorema de Gauss o teorema de la divergencia? Que hacer esto que hicimos nosotros acá es lo mismo que hacer la integral triple de la divergencia sobre el sólido encerrado por la superficie. Entonces, vamos a calcular esa integral. Bien, y para calcular esa integral triple sobre el sólido E es el que está encerrado ahí adentro,
de la divergencia, bueno, calculemos primero la divergencia, este era el campo, su divergencia queda simple así, z. Y ahora entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la integral triple de 2z, donde el dominio de integración es el sólido, esta semiesfera sólida. Y bueno, ahí nos acordamos de la transformación de coordenadas en las integrales triples. Y ¿se acuerdan que para calcular integrales triples, qué teníamos? Bueno, o si era un prisma sólido, ya sabíamos cómo calcular. Después teníamos las de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3, las regiones sólidas de tipo 1, tipo 2, tipo 3. Y después habíamos visto dos transformaciones de coordenadas, las cilíndricas y las esféricas. Bueno, acá aplicamos las esféricas. Acá z era rho coseno de phi. Ojo, porque acá es un sólido, ¿no? O sea, acá x va a ser rho coseno de tita seno de phi. Va a ser rho porque para un punto que esté en el interior de esta esfera, el rho no tiene por qué ser 2, ¿no? Solamente va a ser 2 para cuando esté en la cáscara. Y es rho seno de tita seno de phi y z rho coseno de phi, ¿no? Con tita entre 0 y 2pi y phi de 0 a pi sobre 2. Y rho de 0 hasta 2, ¿no? El rho, para barrer toda la esfera, el rho va a tener que ir de 0 hasta 2. Bueno, tengo que hacer 2z, esto que está acá es z, 2z, y esto que estaba acá, rho cuadrado seno de phi, era el diferencial de volumen, pero expresado en coordenadas esféricas. Y bueno, queda fácil acá la integral. Fíjense que da en un renglón ya nos dio 8pi. Y no es que acá acorté mucho, ¿eh? Miren, rho cuadrado, acá queda rho cubo, sale, lo pueden calcular, porque encima puede usar ese teorema de separación de las variables. Así que, ven, este ejemplo muestra cómo nos puede ayudar el teorema de la divergencia. Cuando queremos calcular flujo de campo F, del campo F a través de una superficie cerrada, bueno, este atajo nos puede ayudar. Una observación que lo usamos, una estrategia como esta que está acá en la observación, la usamos en el ejercicio ese de la cicloide, cuando usamos teorema de Green, pero no estaba cerrada la curva, ¿no? Había que calcular el área debajo de la cicloide. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Cuál fue la estrategia? O sea, si no está cerrada la curva, no puedo usar teorema de Green. Entonces, le agregamos el segmento, cerramos la curva y después restamos. O sea, le restábamos lo que habíamos agregado. Y esto es parecido, ¿no? Si ustedes tienen una superficie que no es cerrada, a veces, o sea, si no es cerrada no se puede aplicar el teorema de la divergencia, pero puedo cerrarla, aplicar el teorema de la divergencia y después restarle lo que le agregué. Que eso es, ahora si quieren lo podemos plantear, si tienen energía, si ya están muy cansados, lo vemos el miércoles. Por ejemplo, el ejercicio 76 de la práctica hay que hacer eso. Y está la sugerencia de cerrar la superficie y aplicar teorema de la divergencia. Bien. Bueno, estamos con complicaciones por encontrar un puerto donde reabastecernos. Es decir, el puerto sería un aula para el miércoles. Yo estoy tratando de encontrar algo, un espacio donde podamos juntarnos físicamente a trabajar. Pero como les comentaba, bueno, averigüé en el IMAE, pero el IMAE va a estar cerrado. Si a alguien se le ocurre algún lugar, me escribe, donde podamos encontrarnos para trabajar. Porque saben que miércoles y jueves el edificio de la facultad va a estar cerrado.
Bien, si no encontramos nada, nos encontramos de forma virtual, acá en este mismo enlace. Igual ya reservé para el lunes próximo, ya lo puse ahí en el cronograma, para el lunes próximo el aula 30, allá en la facultad, para poder hacer una buena consulta y buena discusión. Bien, entonces, ahí ya estamos viendo, yo ya veo la playa, ya estoy viendo la gente que está tomando sol, tomando algo, comiendo. Quizás ustedes puedan estar ya preparando todo, documentación, valijas, todo, preparen todo, que ya estamos por desembarcar. Fíjense que llegamos a poder, aunque sea ver hoy, podemos ver todo este cuadro, ¿sí? Todo un resumen de los teoremas, de los resultados más importantes del cálculo integral. Teorema fundamental del cálculo, teorema fundamental de las integrales de línea, teorema de Green. Hoy el teorema de Stokes, ya ahora entendemos qué son todos estos símbolos. ¿Se acuerdan que hace unas semanas atrás les mostramos esta imagen y había cosas que no conocíamos? Ahora ya podemos decir que conocemos todas las integrales. Estas son todas las integrales que vamos a ver. Y bueno, lo que queda es trabajar, discutir, hacer ejercicios, proponerles algunos trabajos extras si es que podemos, pero en cuanto a contenidos, ya está. No, ya hemos visto todo lo que teníamos que ver. Así que miren, las y los aplaudo por haber llegado hasta acá. A todos, y nosotros también. Toda la tripulación, el barco, todo, cruje un poco, porque bueno, un viaje largo, 14 semanas, pero estamos. Estamos y ya estamos por desembarcar. Bien, me salgo de aquí y no sé si quieren, a ver, los veo. Sí, bravo, bravo, porque el panorama era negro, venía mucha tormenta, hemos pasado momentos lindos, momentos de mucho trabajo, ¿sí? Pero bueno, vamos a llegar, no se tiren del barco, como decimos siempre. Díganme qué quieren. ¿Qué quieren en cuanto, si quieren que, por ejemplo, plantee, acá, detener la grabación. Ahora cambió un poquito. ¿Quieren que plantee el ejercicio 76? ¿Quieren mirarlo? ¿Quieren mirar ustedes, tener tiempo hasta el miércoles? Sí, si podés plantear alguno así medio complejo, como para tener algo de base, mejor. Bueno, listo, vamos a hacer ese. Como para comentarles. Hola César y Bianca, ahí los veo. Vamos a... bien. Tengo a mi perrito que me está reclamando. Era... Bueno, estos ejercicios que están acá son de calcular el flujo e inclusive les dan la parametrización, o sea que hay que... ¿Cuál podría ser el problema que podría aparecer aquí? Es el tema de la orientación del vector normal que me piden y el vector producto vectorial fundamental, que es el que surge de la parametrización. Ese cuidado que estuvimos viendo recién es el que tienen que tener. Y, bueno, estos que están acá son con el teorema de Stokes, pero quería mostrarles para que por lo menos puedan plantear el 76. A ver si me da, lo puedo escribir acá. Sí. Dice, mediante el teorema de la divergencia, evalúe
esta integral de superficie, o sea, este flujo. Donde el campo, miren qué componentes tiene, xz cuadrado, 1/3 y cubo más tangente de z, x cuadrado z más y cuadrado. Y ese es la mitad superior de la esfera, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Bueno, en principio, esperen, vamos a agarrar el pen, así no me tapa. Ahí está. Entonces, piden calcular, piden calcular un flujo, ¿no? Un flujo. El flujo de F a través de la superficie S. Y la superficie S es la mitad superior de la semiesfera de radio 1. Bueno, esa es esa. Bien. ¿Se podría hacer el... acá me faltó la rayita de arriba. ¿Se podría hacer el cálculo de esto directamente? Y podría, ¿no? Podría, porque la superficie S ya la tenemos parametrizada, que la parametricé en la diapositiva. ¿Vieron que es la semiesfera? Podríamos parametrizar la superficie, la semiesfera del radio 1, y directamente hacerlo. O sea, pasar directamente a esa integral doble sobre D del campo en la parametrización que era θ phi. Habíamos tomado, ¿no? R θ, R phi o al revés. No dice cómo está orientada la superficie, acá lo debería decir, es un dato importante que no lo dice. Vamos a suponer que orientamos la superficie hacia arriba, ¿no? Si nosotros vamos a calcular un flujo, necesitamos saber cómo vamos a atravesar la superficie, si de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. O sea, esto tiene que venir con el ejercicio. Acá el enunciado no lo dice, pero lo agregamos, ¿eh? Suponemos que está orientada hacia arriba. Entonces, si este nos daba orientado hacia arriba, seguimos por acá, pero fíjense qué ocurre aquí. Acá vendría de θ y de phi. Cuando ustedes evalúan el campo, miren las componentes del campo, ¿no? En tangente de z vendría tangente de coseno de phi. Acá tendríamos senos, cosenos con cubos. Esto los invito y las invito a que lo planteen directamente, que traten de hacer el cálculo directo, este que está acá. Creo que acá hay que poner el opuesto, ¿no? Para que apunte para arriba hay que poner el opuesto, pero bueno, intenten y fíjense que queda espantoso las integrales que nos quedan por resolver. Entonces, acá lo que nos dice lo siguiente: si bien la superficie es abierta, porque es un sombrero, ¿no? Dice que es la mitad superior de la esfera, es abierta. Dice, observe que S no es una superficie cerrada. Primero determine las integrales sobre S1 y S2, donde S1 es el disco con orientación hacia abajo. O sea, te dice esto: no es cerrada, cerrala y aplica el teorema de la divergencia. Eso es. Entonces, ¿cuál sería la estrategia? No es cerrada, no puedo directamente. Bueno, la cierro. Le agrego este disquito. A esta le llamo S, a esto que está acá. Esa sugerencia, no sé. A esto le llamo S1. Al disco. S1. ¿Sí? Y lo oriento a ese disco S1 hacia abajo.
Así, S1 es este disco orientado hacia abajo. S es la semiesfera de radio 1 orientada hacia arriba. Entonces, la integral sobre S unión S1 del campo, o sea, el flujo a través de S unión S1, a S unión S1 sí le puedo aplicar el teorema de la divergencia. Esto, por el teorema de Gauss, o el teorema de la divergencia, ¿a qué va a ser igual? A la integral triple sobre E de la divergencia del campo diferencial de volumen, donde E es el sólido encerrado por la unión de esas dos superficies. Bien, la divergencia del campo no quedaba tan fea. Miren la divergencia del campo, lo podemos calcular por acá un costadito. Si la divergencia del campo quedara horrible, tampoco sería solución, ¿no? La divergencia del campo es, tengo que derivar respecto de x, queda z cuadrado, tengo que derivar esto respecto de y, más y cuadrado, y la última respecto de z, x cuadrado, ¿no? Eso quedó la divergencia. O sea que tendría que hacer la integral triple sobre la esfera sólida de esto que es ρ cuadrado, ¿no? Cuando uno pasa coordenadas esféricas es ρ cuadrado. O sea que no parece difícil el cálculo de esta integral. Bueno, pero por otro lado, ahora miremos acá este primer miembro. Este primer miembro es igual a la integral al flujo de F a través de S más el flujo de F a través de S1. Esto va a ser igual a la integral triple. Y aquí quizás dirán, uy, pero espera, yo tenía que calcular una sola integral de superficie. Y ahora tengo que calcular, para poder obtener la que quiero, porque esta es la que quiero, ¿no? Para poder obtener la que quiero, tengo que hacer una integral triple y tengo que hacer una integral de superficie también. Bueno, sí, es cierto, pero como cerramos astutamente la superficie de manera... No, ojo que para cerrarlo yo podría haber utilizado también, no sé, esta superficie, ¿no? Y no me hubiera convenido porque ya, ahí sí que tengo un problema más grave que el que tenía al principio, ¿no? Cuando agregamos superficies, siempre tratamos de agregar superficies que sean, o sea, tratamos de no ser nuestros propios enemigos. Superficies que sean simples, sencillas para los cálculos. Bueno, y efectivamente esta integral que está acá, no es difícil de calcular, porque S1 es un disco, vieron que ya lo teníamos parametrizado en la diapositiva que les mostré recién. O sea que la integral esta que me están pidiendo, la voy a calcular indirectamente como la integral triple a través de le hago a mi perro, menos, ¿saben cómo se llama? Patón, menos la integral sobre S1 sobre este flujo. ¿Sí? Menos este flujo. ¿Y esto es fácil de calcular? Bueno, esta sí, muy fácil. Muy fácil, recordando transformación de coordenadas que vimos en la unidad 2, ¿no? Coordenadas esféricas. Y esta es fácil, sí, ya la tenemos casi calculada en la diapositiva anterior. ¿Está? Así que lo importante de este ejercicio es que, si bien no se podía aplicar el teorema de la divergencia de entrada porque la superficie no era cerrada, siempre existe la opción de cerrarla, calcular la integral triple y restarle el flujo a través de la superficie que agregué.
¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, ¿pueden terminar los cálculos? Supongo que sí. Sí. Bien. El 77 es igual. Miren el 77. Flujo de F que pasa a través de este paraboloide, que se sitúa encima del plano Z igual a 1. ¿Ven? Y no, en ningún momento dicen que está cerrada la superficie. ¿No? El dibujito sería el dibujo de la superficie. Paraboloide Z igual a 2 menos X cuadrado menos Y cuadrado. Otra vez, me piden el flujo a través de esa superficie sobre el plano Z igual a 1. Bueno, el paraboloide sería así como un sombrerito ahí. Pero no está cerrado. Este sería S. Y ya ven que acá nos dice, orientado hacia arriba. Bueno, ¿cuál será la estrategia? O sea, nos piden que calculemos esto. Piden que calculemos esto. Pero, bueno, no está cerrado. O sea, el teorema de la divergencia no lo puedo usar. A lo mejor puedo calcular directamente, ¿eh? Ojo, puedo intentar calcular directamente, pero, no sé, esas componentes ahí me dan como una sospecha del campo. Pero bueno, se puede intentar hacerlo directamente. Otra opción, ¿cuál sería? Acá, ¿cómo lo cerraríamos? Y acá una opción viola para cerrar sería agregar el disco, este que está acá, que está en el plano Z igual a 1. Esto que está acá es 2, esto es 1. El plano, el disquito en el plano Z igual a 1, obviamente orientado hacia abajo, y aplicar teorema de la divergencia a todo, a la unión de S con S1, y después restar el flujo a través de S1, ¿no? Lo que hicimos recién para el otro. Así que ahí esos pueden hacerlo. ¿Qué más hay? Bueno, estos son para interpretar, sumidero, y a ver, hacemos uno de acá. Dice, demuestre cada una de las identidades suponiendo que S y E cumplen con las condiciones del teorema de la divergencia. Ya me están avisando algo. Y que las funciones escalares y las componentes de los campos vectoriales tienen derivadas parciales continuas del segundo orden. Por ejemplo, el primero, ¿no? Dice que el campo, fíjense que el campo vectorial, el cual quieren calcular el flujo, acá en este primero, es constante. Es constante. Y dicen que tengo que calcular el flujo a través de la superficie. Dice que la superficie cumple con las hipótesis del teorema de la divergencia, o sea que esta superficie tengo que suponer que es cerrada, suave, todo, ¿no? Y el campo vectorial es constante. Bueno, y tengo que calcular ese flujo. Si aplicamos teorema de la divergencia, ese flujo sería igual a, ¿no? Esa es una superficie cerrada, que es la frontera del sólido E. ¿Mm? Si le aplicamos el teorema de la divergencia, o sea, si en lugar de calcular bueno, ese no sé quién es, ¿no? Es una superficie cualquiera que va a estar orientada hacia afuera. Esto sería igual, ¿se acuerdan la tesis? No la tenemos ahí escrita. Sería la integral triple sobre E de la divergencia del campo, ¿no? De la divergencia del campo, que es el campo vectorial constante.
¿Cuánto va a dar esto? 0 también. Ay, porque miren lo es que la- dice. Esperen, ojo que escribí mal. Eso daría, acá, diferencial de volumen. ¿Cómo dijiste? va a dar 0 porque es la divergencia de un vector constante. Exacta, O sea, de claro. componentes determinadas. Claro, por ejemplo, no sé, podría ser así, el vector 1, 2, 3. Para cada punto del espacio le corresponde siempre el mismo vector, 1, 2, 3, ¿no? El campo vectorial constante. Y bueno, la divergencia vale 0, la integral triple de 0, 0, o sea que efectivamente es cierta esa propiedad. Bueno, y los otros, miren acá, lo mismo, tenemos el flujo y el campo vectorial es el rotor. Si aplicamos teorema de la divergencia en el C, dice el teorema de la divergencia que ese flujo a través de la superficie S es igual a la integral triple sobre E de la divergencia del campo diferencial de volumen. Y la divergencia del rotor está bien definida, ¿no? Eso. ¿Se acuerdan que hicimos en el quiz y todas esas posibilidades? ¿Está bien definido? Divergencia del rotor. Bueno, habría que ver cuánto da eso. Eso estaba en la sección 16.5. Tenemos este resultado. Bueno, una vez que encuentren ese resultado, es más, miren qué nos tiene que dar. Creo que podrían imaginar cuánto nos va a dar la divergencia del rotor. Porque esto vale para cualquier superficie cerrada. Bueno, lo terminan ustedes. Y este, fácil también. Bien, bueno, a divertirse calculando. Obviamente van a empezar, no sé cómo van con las integrales de superficie. A lo mejor se aclaró algo hoy, ¿no? Estas son integrales de superficie de campos escalares, así que ahí directamente hay que pasar a la integral doble, ya tienen la parametrización, el I es U seno de B, y después viene el módulo del producto vectorial fundamental, ¿no? Recuerden que cuando esto es